sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Por corrupción, vicepresidente Tarek El Aissami informó que fue destituido el presidente de Pequiven, Juan Carlos de Pablos Contreras. Por temor a Asamblea Nacional no sesionó en el Hospital Vargas por presencia de supuestos grupos violentos. Prevenido, presidente Nicolás Maduro instaló el Comando Nacional Antigolpe antes de su viaje a Nicaragua. Sin invitación, Carlos Ocariz aseguró que la oposición no ha sido convocada formalmente para la próxima reunión del diálogo. Dispuesto, ministro Francisco Torrealba informó que citará al presidente de Fede Cámaras para recibir propuestas. No resultará. Diputado José Guerra asegura que apertura de casas de cambio en la frontera no reducirá la cotización de la divisa. Medidas. Ministro de Economía y Finanzas Ramón Lobo afirmó que el gobierno realiza esfuerzos para proteger capacidad de compra de los ciudadanos. Inspección. Ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres visitó planta La Fina en Cojedes. Recta final. Barack Obama ofrecerá su último discurso como mandatario antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero. Premiado. Toletero Dennis Phipps fue premiado como productor del año en el béisbol venezolano. Celebración. La banda U2 celebrará con una gira de los 30 años del disco que los llevó a la fama. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, sean bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo para llevarles las informaciones más destacadas de este día. Ángel López, Carolina Zulbarán, comenzamos de inmediato. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este martes que fue destituido de su cargo el presidente de Pequiven, Juan Carlos de Pablos Contreras, por haber cometido actos de corrupción. Esta medida llega luego de que el presidente Nicolás Maduro citara a de Pablos por fallas en la producción y suministro de materia prima en la petroquímica. Así lo informo al país, ha sido destituido de su cargo el presidente de Pequiven y está ahora detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que ahí se detectaron. El Aissami dio a conocer a los nuevos presidentes de la empresa estatal. Al mayor Rubén Ávila como nuevo presidente de Pequiven, junto a otra gran revolucionaria mujer, patriota, que estuvo ahí en la defensa, que ha estado ahí siempre en la defensa de esa empresa. Se trata de la compatriota Natacha Castillo. Este anuncio fue hecho durante la instalación del órgano de Dirección Nacional para la Defensa Integral que se realizó en el estado Cojedes. La Asamblea Nacional no sesionó en la Escuela de Medicina del Hospital Vargas por la presencia de supuestos grupos violentos en los alrededores del centro asistencial. No obstante, diputados de la oposición se trasladaron hasta la maternidad Concepción Palacios, donde rechazaron lo que denominan crisis humanitaria de la salud. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La jornada comenzó en el Palacio Federal Legislativo a media mañana con una denuncia del diputado José Manuel Olivares. Grupos violentos, un grupo de 60 individuos violentos, armados, se encuentran destruyendo la Escuela de Medicina José María Vargas. La situación fue objeto de discusión en la bancada de la unidad. Varias horas después, los parlamentarios decidieron salir de la sede legislativa. En el trayecto cambiaron el destino original y llegaron a las inmediaciones de la maternidad Concepción Palacios. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró que cumplirán su compromiso con un pueblo que les otorgó la mayoría. Si nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana. Hoy la violencia quiere impedir que ustedes conozcan la realidad del país y que acompañemos la realidad del país. Y lo que vamos a hacer es estando en todas partes, buscando ese cambio democrático, ese cambio del voto. Los legisladores destacaron que el acuerdo que tenían preparado para la sesión contenía, entre otros puntos, la exigencia al Ejecutivo para que honre su promesa de adquirir medicamentos en el exterior.
Es mentira que hayan comprado medicamentos a estas alturas. El gobierno de Nicolás Maduro aún no ejerce lo que es la solución a la crisis de salud que vive Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional señaló también que nada frenará al Poder Legislativo y continuarán realizando sesiones en las calles de todo el país. Desde la avenida San Martín, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, antes de viajar a Nicaragua para la toma de posesión de Daniel Ortega, dejó instalado el llamado Comando Nacional Antigolpe, en el cual delegará toda la responsabilidad en la lucha contra lo que denomina planes para desconocer la Constitución. Delego todas las tareas para que esto sea el brazo ejecutor, como quien tiene dos brazos pues para boxear, el brazo ejecutor de las políticas preventivas. Hago énfasis, preventivas. La batalla por la paz la ganamos con prevención. Y de las políticas para que haya justicia y se castigue todos los intentos golpistas de desestabilizar a Venezuela. Nicolás Maduro aseveró que los grupos de oposición tendrán que afrontar las consecuencias del llamado a la violación de la Constitución. Y que está utilizando los recintos de la Asamblea Nacional en desacato a la ley para promover un golpe de Estado en Venezuela. Así lo denuncio. Es una pandilla golpista, son los mismos. Ahora, debemos defender a Venezuela. Debemos defender nuestra Constitución. El Comando Nacional Antigolpe estará presidido por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, la vicepresidenta para la Soberanía Política Carmen Meléndez, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Gustavo González López, el mayor general César Vega, comandante general de la milicia, el general de división Iván Hernández Dallas, jefe de la Casa Militar, y el mayor general Franklin García Duque, comandante nacional de la Policía Nacional Bolivariana. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que en cualquier país en crisis los ciudadanos tienen derecho a exigir elecciones generales. Durante el primer comité político del partido Primero Justicia en el Zulia, Guanipa señaló que en Venezuela deben llevarse a cabo elecciones en este 2017 para devolverle a la población la calidad de vida, la Constitución y el progreso. Y que nos vayamos a contar absolutamente todos en un proceso electoral general, donde el venezolano pueda decidir qué quiere para su futuro, si revocar a Nicolás Maduro y abrir las puertas a la esperanza, pero también cambiar a los gobernadores, cambiar a los alcaldes, y que esta Asamblea Nacional, que está legitimada por el apoyo popular de más del 60%, se mantenga como en efecto debe mantenerse para poder defender los derechos de los venezolanos. Señaló que el país comenzó un año complicado en materia económica y política y que ante las dificultades la dirigencia del partido seguirá trabajando para desarrollar la estrategia de calle, trabajo popular y de organización de la población para lograr que los ciudadanos se expresen en las urnas. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo con la oposición, confirmó que el enviado especial del Papa Francisco, Claudio María Monseñor Celli, asistirá este viernes al tercer encuentro entre las partes. Diana Vázquez nos amplía un poco más. Rodríguez destacó los avances en la mesa temática por parte del gobierno y señaló a la oposición de incumplir los acuerdos pactados en octubre y noviembre del pasado año. Ese viernes 6, que nos entrevistamos con Monseñor Celli en su residencia, nos manifestó que el Papa Francisco persiste en acompañar el diálogo en Venezuela. Eso es una muy buena noticia para las venezolanas y para los venezolanos. El jefe de la mesa de diálogo por el gobierno rechazó que Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmara no estar seguro de la asistencia del representante de la Santa Sede. Una cosa es el enviado de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor Celli, que se ha acercado de forma generosa, desinteresada al pueblo de Venezuela en la mesa de diálogo, y otra cosa es quienes fungen como verdaderos políticos de la derecha venezolana en la conferencia episcopal. Cuando Monseñor Padrón dice que no sabe, es muy curioso que esté tan desinformado. El vocero oficial afirmó que no han discutido ni lo harán con la oposición el adelanto de elecciones presidenciales. Cuando Capriles o Guevara dicen lo que dicen, los que están es pura y simplemente mintiendo. En Venezuela habrá elecciones presidenciales a finales del año 2018 y en el año 2017 habrán elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Punto. Así de simple.
Jorge Rodríguez exhortó a los sectores radicales de la oposición a dejar lo que consideró los llamados de sangre y de violencia porque tendrán que comparecer ante la justicia y las leyes venezolanas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Sucre y representante de la oposición en las mesas de diálogo, Carlos Ocariz, señaló que la coalición no ha recibido ninguna invitación formal para participar en una próxima reunión junto al oficialismo y mediadores internacionales. Diana Martínez nos informa. Ocariz afirmó que este compromiso fue pautado de forma terca e irresponsable por el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. Hoy ya estamos a 10 de enero, nosotros formalmente no hemos recibido ninguna invitación para la reunión o para este encuentro que de manera unilateral se convocó para el 13 de enero, pero nuestra posición la hemos dicho, la hemos repetido, siempre hemos sido coherentes en nuestra vida y en la política, lo seguimos siendo. Nosotros no asistiremos a una reunión donde lo que se acuerde no se cumple. Durante la juramentación de la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal, el mandatario señaló que tiene conocimiento de que representantes del Vaticano asistirán a la cita de balance de negociación. En todo caso es una decisión de la MUD como ente completo, están obviamente de manera permanente reunidos, mañana miércoles hay una reunión definitiva con respecto a esto, pero adelantamos nuestra posición, es intacta. Carlos Ocariz pidió unión a la oposición, pues afirma que no es momento de iniciar campañas políticas que no ayuden en nada a la crisis del país. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El bloque parlamentario de la Patria pidió al TSJ que establezca la responsabilidad jurídica, administrativa y política de diputados opositores por el acto de declaración de abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. Mauli Aldana nos cuenta más. Héctor Rodríguez, en representación del Gran Polo Patriótico, acudió por segunda vez en menos de una semana a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país a denunciar a la Asamblea Nacional. Aseguró que cada día el Parlamento aumenta su condición de desacato. Hemos acudido hoy a este Tribunal Supremo de Justicia a introducir este recurso pidiendo la nulidad de los actos de ayer y pidiendo que se juzgue a los diputados por su comportamiento inconstitucional, antidemocrático, irresponsable y que raya en lo ridículo. Por supuesto que están en desacato. Primero porque es un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que no cumple la Asamblea Nacional. Segundo porque lo que hoy finge como directiva fue juramentado en condiciones de desacato. Y tercero, porque inmediatamente de que votan la carta de los quienes fueron candidatos a diputados, hacen esta barbaridad. El parlamentario consideró que la decisión de la Asamblea Nacional en contra del primer mandatario nacional no está establecida en la Constitución. Es obvio, es notorio, es público que el presidente Nicolás Maduro está en pleno y absoluto ejercicio de sus funciones constitucionales. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante. A juicio de Héctor Rodríguez, lo que sí es responsabilidad de la Asamblea Nacional es hacer cumplir la Constitución y por el contrario la está violando. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El diputado de la Unidad, José Guerra, aseguró que la apertura de casas de cambio en la frontera con Colombia no reducirá la cotización de la divisa e insistió en que la solución es la unificación cambiaria gradual que involucra al Banco Central de Venezuela. Lirio Pérez nos amplía. El parlamentario y economista prevé que los venezolanos viajarán a Táchira para adquirir pesos con bolívares y luego cambiarlos a dólares o comprar productos colombianos. Tiene que ser una acción del Banco Central de Venezuela que establezca un mercado de cambio oficial donde oferte dólares, oferte cualquier otra divisa y aquellos interesados en comprar esa divisa vayan a las casas de cambio, no una, sino las que puedan conformarse en el país. Reiteró que este 16 de enero no estará disponible el nuevo cono monetario y debe permitirse la convivencia de ambas familias de billetes y monedas. Van a estar en las taquillas de los bancos, pero jamás en los cajeros automáticos en las cantidades requeridas, porque el billete tiene que ser presentado al banco y al cajero automático para su respectiva calibración. Guerra también predijo una devaluación de la tasa de cambio a 10 bolívares, pues el gobierno necesita 2 millones de moneda nacional que no tiene para cubrir el aumento salarial. Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, informó que citará a su despacho al presidente de Fede Cámaras a fin de recibir propuestas en beneficio del país. Nosotros estamos dispuestos a dialogar incluso con hasta los que nos adversen de la forma más terrible
Y por eso, esperando que Fede Cámaras pueda en algún momento recuperar la sindéresis, esperando que en algún momento Fede Cámaras pueda enseriarse para conversar sobre este tema, yo estoy hoy formalmente remitiéndole una carta al presidente de Fede Cámaras para citarlo a mi despacho para conversar sobre temas, para conversar en serio sobre los temas de interés de los trabajadores y las trabajadoras, para ver si es verdad que tienen alguna propuesta concreta o si es que por el contrario siguen empeñados en hacer alguna politiquería barata. Torrealba señaló que supervisará los ajustes salariales en el sector privado. Porque cuando se incrementa el salario mínimo, entonces en el sector privado no ajustan a las personas que tienen antigüedad, no ajustan a las personas que se han formado y que tienen profesiones, no ajustan a las personas que tienen experiencia y han producido que ahora prácticamente cada vez que se aumenta el salario mínimo la gente queda ganando todo salario mínimo. Ya yo he recibido instrucciones precisas sobre esto para que en el sector privado se hagan los ajustes necesarios y no se quede todo el mundo en el salario mínimo. El ministro descarta que vayan a cerrarse empresas tras el aumento salarial. Es normal que Fede Cámaras haga expresiones como las que ha venido haciendo, de decir que es insuficiente. Decían hace poco, en el último incremento de salario mínimo, dijeron que era muy poquito. Ahora están diciendo que va a producir efectos negativos en el cierre de empresas. Nosotros sabemos que hay disposiciones en la ley que impiden que se cierren empresas. El titular de la cartera de trabajo rechazó el abandono de cargo declarado por la Asamblea Nacional contra el presidente de la República. La verdad, tengo que tratar de conservar la forma por la posición que tengo actual de parte del gobierno del presidente Maduro, pero no puedo dejar de decir que eso es una mamarrachada. Los que tienen ese cargo abandonado y ese poder destruido es los diputados de la mayoría de la derecha. Parecía que era imposible destruir lo que ya está destruido, pero el nuevo presidente de la Asamblea Nacional tiene un empeño obcecado por acabar definitivamente, enterrar, sepultar el poder legislativo nacional. Francisco Torrealba adelantó que su despacho seguirá negociando los contratos colectivos. Operadores cambiarios fronterizos de Táchira alertan que de no ser reactivados más de 300 familias podrían quedar sin sustento. Piden al gobierno nacional ser incluidos en la nueva política financiera para trabajar de la mano con las casas de cambio autorizadas. Marineglo nos informa. Por décadas, 17 operadores cambiarios laboraron en el eje limítrofe de Táchira hasta agosto de 2015, cuando el estado de excepción ordenó el cierre. A diferencia de las casas de cambio, los operadores solo manejan pesos y bolívares con cierto límite. Y esa decisión no está firme. Ellos tienen recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia de naturaleza constitucional y tienen inclusive recursos en los tribunales contencioso administrativos. Por consiguiente, considero que es una política errada. Se desconoce quién administrará las casas de cambio. Ante esto, los operadores se sienten en el limbo. Sostienen que la permuta se debe a la oferta y demanda, pese a que la tasa CIMADI establece 4.4 pesos por bolívar. Que haya un diálogo concreto, directo y muy sincero entre ambas naciones para que se logre sincerar un precio real, equitativo y justo. Y nosotros estamos dispuestos a intervenir. En reiteradas oportunidades, el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, ha indicado que son 7 las casas de cambio que serán activadas en el eje limítrofe. Desde la avenida Venezuela, en la frontera con Colombia, Marineglot, Noticiero Venevisión. Este martes, 10 de enero, el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, realizó una inspección en la planta La Fina, productora de oleínas, manteca y margarina, ubicada en Tinaquillo, estado Cojedes. La información fue dada a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró que dicha empresa se encuentra 100% operativa y que cuenta con suficiente inventario para este año 2017. Asimismo, asegura que dicha empresa pasó de producir mensualmente 1.500 a 3.000 toneladas métricas y acordó la ejecución de nuevas adecuaciones que permitirán proyectar el incremento de producción de La Fina a 5.000 toneladas métricas por mes. La presidenta de Conce Comercio, Cipriana Ramos, indicó que el aumento del 50% en el salario mínimo generará cierre de negocios y empresas. Ramos aseguró que la escasa producción nacional no le permitirá a los comerciantes generar los ingresos necesarios para reponer los inventarios y poder cancelar el incremento salarial a los trabajadores. Recordó que el sector privado es quien genera más empleos en el país y el que a su vez se ve más afectado por las medidas económicas del Ejecutivo Nacional.
El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, afirmó que el gobierno nacional realiza los esfuerzos necesarios para proteger la capacidad de compra de los ciudadanos. Sostuvo que es necesario perfeccionar los mecanismos de control, así como los niveles de producción para combatir la especulación y de esta manera proteger el salario de los venezolanos. Aseveró que el Ejecutivo Nacional invitó a los sectores privados a trabajar por el país. Una cantidad ayer importante de empresarios que no necesariamente comulgan con nuestra propuesta política ideológica, pero que sí están comprometidos con el desarrollo de nuestra patria y entienden el papel que a ellos les corresponde jugar. Lobo señaló que el 2016 fue un año de resistencia y el 2017 será un año de ofensiva. Realizarán un plan para recuperar la economía. El presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, solicita al gobierno nacional revisar los costos de los productos importados a fin de reducir sus precios. Camacho afirma que buscan llevar las materias primas a medianos y pequeños productores para lograr un costo de venta al público a su juicio más racional. El directivo invitó a todos los sectores del país a sumarse al Consejo de Economía Productiva para así mejorar la distribución de alimentos y medicamentos. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, durante la instalación del órgano de Dirección Nacional para la Defensa Integral, aseguró que es necesario revisar el cuerpo de la Fuerza Armada Nacional. Uno de los objetivos de carácter militar que nosotros tenemos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es revisar todas las tablas de organización y equipo, es decir, de equipamiento, de personal, de asignación de medios, revisar el estado del material de guerra, de nuestro apresto operacional, de la moral, del liderazgo que existe en todos los niveles de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también nos permite a nosotros puntualizar y actualizar todos los planes de campaña que hemos diseñado en el Comando Estratégico Operacional, dada la amenaza que tenemos frente a polos imperiales. Padrino López insistió en que poseen suficiente base jurídica para construir su propio modelo de defensa integral de la nación. Todo el plato jurídico está servido para nosotros construir, hacer y operacionalizar la defensa de la patria. O sea, que leyes tenemos, un cuerpo jurídico tenemos, no estamos haciendo nada al lado de los cabellos, ni es una puntada de alguien aquí, sino es algo que está basado precisamente en un cuerpo jurídico, comenzando por nuestra Constitución. El coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, llamó a una movilización de calle el próximo 23 de enero y propuso que se convoque a una consulta pública para que los venezolanos decidan si apoyan el abandono del cargo que declaró la Asamblea Nacional. Guevara reiteró que Maduro abandonó su responsabilidad como presidente de la República. Aseguró que los rectores del Consejo Nacional Electoral pueden reivindicarse convocando a elecciones. Nicolás Maduro, no seas cobarde. Te retamos a que pongas tu cargo a la evaluación del pueblo y midamos si la gente respalda la decisión y la interpretación de la Asamblea Nacional o si respalda tu terquedad y la interpretación de los magistrados usurpadores que están en el Tribunal Supremo de Justicia. El también primer vicepresidente del Parlamento sostuvo que la oposición y los ciudadanos deben convencer al gobierno de que no puede seguir en el poder e informar a la comunidad internacional lo que ocurre en Venezuela. La labor esencial que tiene hoy la Asamblea Nacional, la labor esencial que hoy tenemos en toda la unidad, la labor esencial que hoy asumimos desde Voluntad Popular es organizar y movilizar al pueblo hasta generar una gran situación nacional que lleve al gobierno y a la dictadura a saber que no es posible mantenerse más en el poder. Guevara afirma que el respaldo popular evitará que el gobierno lleve el debate al terreno jurídico. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el Comando Antigolpe ejecutará planes preventivos a fin de defender a los venezolanos. Indicó que la oposición pretende generar violencia. Cabello afirmó que combatirá cualquier ataque que atente contra la estabilidad y la paz en el país. Nuestra apuesta aquí es la paz, ojalá que no pase nada, pero las informaciones que manejamos de ellos y lo que han venido haciendo y los coletazos del presidente Obama que no se quiere ir sin hacerle daño a Venezuela han obligado a la revolución a estar en este momento pues preparados
preparados y de allí este grupo de personas que el presidente ha designado para cumplir esta misión. Para Cabello, la Asamblea Nacional busca crear una falsa expectativa al declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro y elecciones en 30 días. Quien abandonó sus funciones aquí hace tiempo fue la Asamblea Nacional, desde que asumió el señor Ramos Alú, y ahora Julio Borges pues quiere llegar a imponer su ley, de ver quién es más ridículo entre él y Ramos Alú. Va a ser una competencia reñida. En verdad no van a lograr salir del presidente Maduro. Ayer el presidente siguió trabajando. Cabello asegura que para los venezolanos es fácil evaluar quién está trabajando. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que fue citado por la Contraloría General el próximo jueves 12 de enero. Rechazó que intenten vincularlo a los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht. Capriles aseveró que fue citado junto a un grupo de personas que forman parte de su equipo de trabajo. Denunció que sectores del gobierno han pretendido perjudicarlo con estas recientes acusaciones. Se espera que el gobernador dé una rueda de prensa para detallar la situación. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es investido por tercera vez consecutiva para un nuevo periodo de 5 años. El mandatario asumió nuevamente el mandato ahora junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Ambas personalidades fueron juramentadas junto a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Ortega y Murillo ganaron con amplia mayoría las elecciones del 6 de noviembre al obtener el 71,5% de los votos. El líder nicaragüense está en el poder desde el año 2005. Así hacemos una breve pausa. Al regreso, más noticias. No se aparten. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Carlos Lucio Bracamonte requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento, clindamicina o dalancin. Las personas o instituciones que puedan colaborar, favor comunicarse con sus familiares a los teléfonos 0412-950-1025 o 0414-150-6584. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Seguimos con más información. 1.100 establecimientos cerraron sus puertas de manera definitiva durante el 2016 en la capital carabobeña. La Cámara de Comercio de Valencia estima que esta cifra incrementará en el primer trimestre del presente año. Randolfo Blanco con los detalles. Según Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, en el 2016 se conjugaron muchos factores que provocaron el cierre de gran cantidad de establecimientos. El acoso del Sunde, la incertidumbre en torno a la política monetaria y cambiaria, la reducción del 80% de las importaciones y la baja producción nacional que no llegó al 30%. La cifra es de 1.100, con 3.300 nuevos desempleados directos como consecuencia, y esta medida seguirá de acuerdo con esta nueva medida de incremento salarial en aumento. Lamentablemente esta situación no se le ve ningún tipo de resultados positivos. Se genera un problema de producción e inflación que van unidos y es casi seguro que llevará a la insuficiente producción nacional, ampliando los márgenes del 30% a un 20 o a un 15% de producción nacional. Criticó que el gobierno decrete aumentos sin consultar con los representantes legítimos de los sindicatos y empresarios, como está previsto en convenios internacionales, partiendo de los niveles de producción y contratación colectiva. Cada 3 meses el gobierno repite este tipo de medidas, donde cada vez menos empresas son capaces de absorber. Nosotros estimamos que para este primer trimestre de 2017 aumente el cierre de los comercios, que son los principales afectados por la política económica, en el orden de un 25% nada más para el primer trimestre. Manosalva considera que el sector comercio seguirá afectado este año con el empeño del gobierno nacional en profundizar en los CLAP, que no resuelve el problema de escasez de alimentos, beneficia solo a un sector de la población, además de prestarse para hechos de corrupción. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión.
El defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, consideró que la declaratoria de abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional carece de sustento legal. Cree que ese tipo de acciones dañan el diálogo. Sin embargo, insiste en que las reuniones entre gobierno y oposición son la vía para resolver los problemas del país. El abandono del cargo es alguien que ha desaparecido, que tú no lo consigues en ningún lugar. Por lo tanto, pienso que es un acto que carece de sustento jurídico, técnico y constitucional, y pareciera más bien un acto de propaganda política que no le hace ningún beneficio a las conversaciones que se han iniciado y al proceso de diálogo que se ha iniciado. Tarek William Saab ofreció un balance de gestión de los últimos 2 años. Aseguró que en comparación con 2014 aumentaron en más de un 50% las acciones defensoriales. Dijo que también hubo un incremento en la atención de casos. Quiero destacar que durante el año 2014 se aperturaron para la atención de nuevos expedientes 28.319. Quiero destacar que durante el año 2015, el bienio 2015 y 2016, que es lo que llevamos de gestión, hemos elevado esta cifra a 39.939, es decir, hemos aumentado en un 41% las cifras de atención de casos. Sobre las inspecciones, dijo que durante el año 2016 realizaron 2.300 visitas a centros de abastecimientos, 1.193 a centros de atención a niños y adolescentes, 1.046 a centros de salud, 910 a centros penitenciarios, 302 a centros de detención preventivos y 409 a centros educativos. La diputada Dinora Figuera exhortó al gobierno nacional, alcaldes y gobernadores a crear un gran bloque que permita buscar soluciones ante los problemas de quienes se ven afectados por la crisis en el sector salud. Desde las afueras de la maternidad Concepción Palacios, Figuera denunció que actualmente los venezolanos exigen la implementación de nuevas políticas públicas del Estado. Hizo un llamado al Ejecutivo Nacional ante esta situación para que generen mecanismos en la búsqueda de soluciones de los problemas de quienes a su juicio padecen no solamente de salud, sino de convivencia. El ministro para el Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, desmintió un aumento del pasaje de las rutas urbanas y extraurbanas. El ministro Molina llamó a los transportistas a controlar el precio del pasaje, asegurando que no hay variación en el mismo. Agregó que el Ministerio de Transporte está evaluando una propuesta de un próximo ajuste sin afectar a los usuarios y el cual se concretará en consenso entre transportistas y Gobierno Nacional. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, hizo un operativo de limpieza en la parroquia Juana de Ávila. La jornada contempló trabajos de fumigación, limpieza de cañadas, recuperación de áreas verdes, reconstrucción y pintura en brocales. Durante el recorrido por el sector 16 de San Jacinto, la máxima autoridad municipal, Evelyn Trejo, resaltó que la inversión de estos trabajos supera los 20 millones de bolívares y que además se desarrollarán operativos de asfaltado en esta parroquia. Vamos a comenzar con el operativo emergente de asfaltado. Vamos a tapar los huecos, vamos a invertir dinero en la parroquia de Juana de Ávila como se lo merece. Mira, esto lo vamos a hacer en un operativo integral que va a ser continuo, igual que los operativos navideños. De Juana de Ávila nos vamos a Manuel Dagnino o a Cristo de Aranza o a Cacique Mara. Esto será semanal. En cuanto al regreso de su esposo Manuel Rosales al Zulia, invitó a la población a recibir al ex gobernador en un acto que se realizará el próximo 12 de enero en la calle 72 de Maracaibo. En las instalaciones del Centro de Adiestramiento Naval General de División José Antonio Anzoátegui se llevó a cabo la primera práctica de los órganos de seguridad militares, navales de la Fuerza Armada y Milicia, donde participaron más de 800 funcionarios. El comandante de la Red Oriental, Mayor General Sergio Rivero Marcano, destacó que serán 4 días de práctica para el desarrollo de la actividad Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, el 14 de enero en las instalaciones del criogénico de José. Incorporando todos los sistemas de armas, como nos lo ha ordenado nuestro comandante en jefe y presidente, un gran despliegue militar de todos los sistemas de armas que consta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral en el oriente del país y más para la defensa integral de este complejo petroquímico que es el más importante de Latinoamérica. El gobernador de la entidad, Nelson Moreno, informó que la Unión Cívica también estará presente, manifestando que todas las autoridades formarán parte del desarrollo del Plan Zamora 200, establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Cualquier invasión que pudiera realizarse a nuestra patria,
concretamente acá al criogénico de José o a esta zona importantísima desde el punto de vista estratégico, territorial del estado Anzoátegui, creemos pertinente desarrollar todo lo que haya que desarrollar para garantizar el orden y la gobernabilidad. El miembro de la Dirección Nacional del partido Causa R, Andrés Velázquez, rechazó las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro por considerar que solo incrementarán el índice inflacionario en el país. Velázquez señala que el gobierno nacional no ofrece garantías para los venezolanos en el año 2017 y que la creación del denominado Comando Antigolpe es otro intento de persecución política a partidos y a civiles. Internos en los sectores políticos. Los enemigos que el gobierno tiene son conocidos y están identificados plenamente. El hambre, la inflación, la corrupción, el desempleo, la escasez, la pobreza. Velázquez además criticó la disparidad de criterios que no permitió que hubiera unanimidad por parte de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática en la declaración del abandono de cargo al presidente Nicolás Maduro. Efectivamente respondamos con unidad, que es en este instante, hoy por hoy, la estrategia básica, fundamental para enfrentar una dictadura. Por su parte, el representante de la Causa R señaló que no cree posible que el 13 de enero se realice un encuentro en las mesas de diálogo con el gobierno nacional. El gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, dio a conocer el balance de la temporada turística decembrina 2016. Gabriela Gutiérrez tiene los detalles. Tras la temporada decembrina, el estado Mérida se consolida como destino turístico. Más de 200.000 turistas han visitado la entidad durante esta época, así lo informó Ramírez. Una ocupación hotelera del año 2017 del 80.71%. Eso es muy importante porque esto permite pues, que crezca la economía desde el punto de vista del turismo. Que los destinos más visitados fueron el nuevo sistema teleférico Mucumbarí del estado con visitas de más de 50.000 personas, el Parque Zoológico Chorros de Milla que recibió a más de 24.000 visitantes y el balneario de Palmarito que tuvo una receptividad de más de 6.000 personas. Hemos logrado tener el estado más seguro, definitivamente el estado más seguro del país, y nosotros debemos decir que con este trabajo se han desmantelado más de 16 bandas en el estado Mérida. De igual manera, el mandatario informó que durante los días de la temporada decembrina se inauguró la redoma en honor a la India Yoama en el municipio Sucre. Esto para enaltecer la cultura indígena de la entidad merideña. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. En sucesos destacamos, un anciano fue asesinado dentro de su apartamento para robarle un televisor y 1 kilo de arroz. Esto pasó en Ciudad Caribe, en Vargas. Euclides Sotillo con la información. Él era Joaquín Bastidas, un hombre de 85 años originario de España. Su crimen ocurrió en un apartamento de la terraza C de este conjunto residencial de la Misión Vivienda. Familiares cuentan que el anciano vivía solo y fue sorprendido por hombres armados quienes irrumpieron a la vivienda para robar. Lo maniataron, lo amordazaron y lo asfixiaron con una almohada. Estaba en su casa durmiendo, le violentaron la ventana, lo amarraron en su cama y con una almohada lo asfixiaron para robarle un televisor y 1 kilo de arroz. ¿Una persona mayor? Sí, una persona de 85 años. El crimen de este hombre ha conmocionado no solo a sus familiares, sino también a los españoles residentes en Venezuela. Es de descendencia española, estuvo muchos años aquí en el país, desde muy joven pues, y dio su vida por este país. El señor Joaquín Bastidas tenía más de 50 años viviendo en Venezuela. Deja 7 hijos y más de 20 nietos. Sus familiares exigen justicia. En Ciudad Caribe, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bien, llega el momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, tragedia. En Colombia, 11 personas murieron tras el colapso de un puente colgante. Ya venimos. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Maximiliano Arrieche necesita con urgencia vancomicina o vancocine en ampolla. Favor comunicarse el número 0414-246-2304. Mucho más que ver. Venevisión.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrece hasta ahora su último discurso como mandatario antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero. Lo hace desde Chicago, donde celebró su triunfo. Lo escuchamos. Hiciste que la Casa Blanca fuera un lugar que le pertenece a todos. Y una nueva generación puede tener metas más altas porque tú eres un modelo a seguir. Así que me has hecho sentir orgulloso y has hecho orgulloso a este país. Malia y Sasha, con las circunstancias más extrañas, ustedes se han convertido en dos jóvenes sorprendentes, inteligentes y bellas, pero lo que es más importante, amables, y están llenas de pasión. Ustedes llevaron la carga de años de estar ante las cámaras, de todo lo que he hecho en mi vida, de lo que me siento más orgulloso, es de ser su padre. A Joe Biden. El chico que vino de Scranton para convertirse en el hijo favorito de Delaware. Fuiste mi primera opción como mi compañero de fórmula y fue el mejor. No solo porque has sido un gran vicepresidente, sino porque también gané un hermano. Te queremos a ti y a Jill como familia y tu amistad será una de las grandes alegrías de nuestra vida. Escuchamos palabras de Barack Obama en su último discurso. El mandatario saliente aseguró que su país debe expandir la democracia y la defensa de los derechos humanos a través del mundo. Bueno, y vamos a avanzar con más información. En Colombia, 11 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas tras el colapso de un puente colgante en Villavicencio, capital del departamento del Meta. El suceso ocurrido el pasado lunes se produjo cuando una de las guayas de la vía se volteó justo cuando 20 personas lo cruzaban. En Perú, la Fiscalía Anticorrupción pidió interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a sus antecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala por la investigación de sobornos por parte de Odebrecht. La constructora brasileña admitió haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. En Europa ya son más de 80 personas fallecidas por la ola de frío que azota el viejo continente. Un portavoz de la Cruz Roja asegura que la situación amenaza la vida de cientos de refugiados en la región. En Guatemala, 6 excursionistas murieron por hipotermia y 2 fueron rescatados con vida tras intentar escalar el volcán Acatenango. Las bajas temperaturas y la falta de preparación pudieron ser causa de los fallecimientos. El volcán es el tercero más alto del país, con 3.900 metros sobre el nivel del mar. Cerramos en Afganistán, donde medio centenar de personas murieron y otras 90 resultaron heridas tras un doble atentado cerca del Parlamento y la casa del gobernador de la provincia de Kandahar. El grupo talibán de ese país se atribuyó ambos atentados. Hacemos una pausa, al regreso, celebración. Banda YouTube celebrará con una gira de los 30 años del disco que los llevó a la fama. Ya regresamos. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice
Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Pedro Labrador necesita con urgencia amiodarona 200 miligramos en tabletas. Para colaborar usted puede llamar al 0414-409-9424. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Mucho más que ver. Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el primer aniversario de la muerte del legendario David Bowie. Ha pasado un año desde la desaparición física de la estrella. David tenía 69 años y llevaba 18 meses luchando contra un cáncer, y 2 días antes, por su cumpleaños, había publicado su último disco, Black Star. Él se mantuvo reservado con su enfermedad y trabajó hasta casi el final, y según el documental de su vida publicado recientemente, grabó su último video Lazarus, consciente de que moriría pronto. Sin embargo, fuentes cercanas al ídolo aseguran que la temática del clip es bíblica y no sobre sus dolencias como han especulado. Con su muerte también se revelaron detalles personales, como que supo que sería abuelo meses después y la relación que mantuvo con su hijo, el director de cine Duncan Jones. Su pasión por las artes ha sido pública y pronto será presentada a la luz con una subasta que recopila alrededor de 300 obras. El tiempo ha mostrado la influencia de su legado. Se han reactivado las visitas de los turistas al mural en Londres, donde se han organizado veladas musicales para recordarlo. Ayman, su esposa, le ha rendido un tributo por las redes sociales, así como sus fanáticos, quienes han publicado diferentes imágenes usando la etiqueta David Forever. Bowie sigue vivo en la cultura y así lo demuestra el éxito póstumo que ha alcanzado. Y la banda U2 celebrará con una gira los 30 años del disco que los llevó a la fama. Los irlandeses están de fiesta e iniciarán en mayo un recorrido por Canadá, América del Norte y Europa para celebrar el 30º aniversario de su álbum The Joshua Tree. Serán 26 conciertos en total y en cada uno de ellos U2 interpretará todos sus éxitos, acompañados de algunos invitados especiales. Del disco, que salió el 9 de marzo de 1987, se han vendido más de 25 millones de ejemplares en el mundo y fue el primer álbum de la agrupación que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, así como en Reino Unido e Irlanda, entre muchos otros países. La banda también prepara su próximo trabajo, que espera lanzar el segundo semestre del año. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, la fiesta será más grande. La FIFA dejó atrás los rumores y anunció una expansión para los mundiales de fútbol. Los detalles en los deportes, ya venimos. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente oncológico necesita con urgencia carboplatino de 450 miligramos. Para colaborar usted puede llamar al 0424-463-6611. Venevisión. Iniciamos los deportes con béisbol criollo porque en este momento Cardenales de Lara vencen 6-2 a los Bravos de Margarita en el último episodio del 7º juego entre ambos. Buena noticia. Por otra parte, la liga nombró al jardinero de Caribes de Anzoátegui, Dennis Phipps, como productor del año de la temporada 2016-2017. El dominicano se hizo con este nombramiento tras sumar 237 puntos según la fórmula que se aplica para definir el ganador de este premio y se convierte en el 4º pelotero de la tribu en hacerse con este galardón. Por su parte, José Flores fue nombrado relevista del año, mientras que Hassan Peña se llevó el reconocimiento a cerrador del año.
Pasamos al fútbol, porque la FIFA anunció este martes que la Copa del Mundo aumentará su cupo de 32 a 48 selecciones a partir del año 2026. La federación detalló que el nuevo formato incluirá una primera ronda de 16 grupos de 3 equipos y que Sudamérica contará con 6 clasificados. Será un interesante mundial el que tendremos entonces. Hay que esperar unos 9 años. Unos cuantos años, pero ahí vamos a estar seguramente. Con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.